Ya, ahora conversamos con Francisco Sepúlveda, antropólogo. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Muy bien, todo bien por el momento. Bueno, el sábado estábamos con un día feriado por este encuentro de dos mundos. Cada uno le pone el nombre que quiere, depende del lado que lo mire. Pero me gustaría que conversáramos de lo que significa este mestizaje que hubo ahí. Claro, básicamente la historia de la conquista de América, que parte de 1492 con el descubrimiento o redescubrimiento, o como quiera contarle, como usted contó. Claro, sí, depende Es un tema muy de- polémico, depende de la parte que se quiera ver, del mundo hispanista o indigenista. Bueno, básicamente esta historia y también es muy polémica. Parte, como contaba, en 1492, cuando supuestamente se iba a buscar una ruta más corta hacia las Indias, buscando las especias. Y entre medio se toman con este continente que es América. ¿Qué es esto? Dije. Sí. Y por eso nos Ya lo llamaron encontramos, indios, y pensaron claro. que llegaba a la India. Claro, por eso te vienen los indios, todo el tema de los aborígenes. ¿Cómo podemos explicar nomás? Bueno, claramente, partiendo de que la conquista fue un tema de una empresa privada. No fue como que los reyes católicos hayan mandado a conquistar en nombre de la corona, aunque así era de facto. Al final fue como un Sí, emprendimiento, fue un de emprendimiento Colón. privado donde iba gente con... Se armaba su grupo de carabelas, armaba gente y se iba a descubrir lo que pudiera encontrar. Claramente siempre con historias de riqueza como era el Dorado, nuevas civilizaciones que corrían ríos de oro y plata y joyas. Pero había tanta mentira entre medio, eso uno piensa. Los de Cuba, por ejemplo, cuando ellos dicen que cuando llegaban, los conquistadores llegaban allí y decían, pero los árboles usted los abre y cae oro. O sea, Claro, entonces simplemente era era como bueno, agarrar oro de la puede ser, tierra y salía a borbotones. Pero no tenía tanto de mito, porque la civilización azteca y inca tenían bastante oro. Ya Claro, conocían tenía metalurgia, muchísimo. Conocían la metalurgia, conocían la orfebrería, el tema de manejo de las joyas. No sé, oro había mucho y eso lo llevaron Claro, muchísimo. Pero, claro, el decir que tú abres, no sé, un árbol, lo miras y sacas oro. cuando se conquistó Era mucho. Chile, supuestamente así era la historia. Me están diciendo que tenías que ir más al sur a conquistar tierras donde el oro salía de la tierra. Era simplemente recogerlo. Así, claro, no era... Bueno, finalmente sale de la tierra, pero Sí. era como... Sí, simplemente tomar una pepita de oro y se podía llevar para revenderla, por decirlo así. Bueno, que igual ese fue un mito para desviar la atención de la conquista del Imperio Incaico. Se quería mandar los hartos españoles hacia el sur, lo más lejano posible para conocer el levantamiento. Que con eso creo que con uno de los últimos reyes realiza Inca. Bueno, pero no estamos extendiendo el tema. Bueno, el tema de la conquista de América partió con... Igual tengo un tema bien polémico porque cuando se comenzó la conquista de América, se comenzó también con una conquista de evangelizar. Y se preguntaba a la gente, ¿estos indios son personas o no son personas? ¿Son proclives de ser evangelizados? ¿Pueden conocer a Dios? Claro, era una frase que siempre habló, incluso el Vaticano sacó en 1800 y tanto una declaración que sí, la bula. los negros eran personas. Sí, también diciendo que esta gente puede comprender, puede hablar, puede entender nuestra civilización. Claro, en 1550, 1551, con Fray Bartolomé de las Casas, fue la Junta de Valladolid, en Madrid. Bueno, en Valladolid, claramente. De ese discutivo como si esta gente eran súbditos del rey, o eran simplemente esclavos, prácticamente animales que eran para desechar y en la siguiente partida. Era como un caballo, un buey. Eso igual tiene mucho de la leyenda negra de la conquista de América, de que los españoles llegaron a conquistar, matar, genocidio, violación. Claramente hubieron esas cosas, pero no al nivel que se está contando, se cuenta y se recuenta, de que hubieron 90 millones de muertos. Cuando se conquistó América, cuando Colón llegó a América, no se sabe exactamente cuánta gente había acá en América. Algunos calculan que eran 90 millones, otros calculan que eran 3 millones, pero como un número así como redondo que puede dejar No hay un número a determinado. todos contentos son como unos 30 millones. Supuestamente el Imperio Inca tenía unos 8 millones de habitantes, Chile tenía como 1 millón de habitantes de norte a sur, la zona poblada que era Mesoamérica, unos Los 10 millones. aztecas también tenían harta Claro. gente, los Tenían mayas. bastante, más bien ya eran civilizaciones. Ya conocían la agricultura, conocían cómo mantener la comida. Entonces igual era una cultura vibrante. Bueno, y también otro mito muy frecuentado es que los españoles con un pequeño número de gente conquistaron vastos imperios o vastos territorios. Lo que pasó cuando llegaron los españoles fue que españoles junto con otros indios se sublevaron contra otros indios. Claro, es que varios indios... Es que había varios Claro. de ellos se peleaban también entre Los ellos, los territorios, aborígenes. claro. Entonces, claro, algunos se sumaron a los españoles pensando que iban a
Claro, sí, cuando llegó Cortés a México, se hizo de un grupo de tribus y ahí pudieron derrocar a los aztecas. Sin la ayuda de estos indios, los yanaconas, como le cuentan, nunca hubiera sido posible una conquista de América. Y ahí también lo cuentan como que fueron traidores. ¿Un traidor a qué? Si estaban siendo subyugados por otros indios. Claro, si uno está peleando con dos ahí y llega un tercero, entonces, claro, uno se va con el tercero y claro. Sí puede darte la ventaja, claramente eso nunca va a dejarlo de lado. Pero lo que más mató gente acá en América fueron las enfermedades, las que fueron la viruela, el tifus, el sarampión. Eso fue lo que exterminó a la gran mayoría de población nativa. Claro, y lo que pasa es que había mucho, llegaban blancos, llegaban europeos con enfermedades que las cuales los de aquí no tenían Eran desconocidos para ellos, no tenían la resistencia, la inmunidad. no tenían inmunidad para esa enfermedad, entonces era. Y también supuestamente los americanos, los indios, le pasaron la sífilis a los Claro, le pasaron otra. Supuestamente, eso como el intercambio. Pero igual siempre se tiende a ver como un tema muy, muy malo, de que los indios estaban en un estado de civilización avanzada, que eran pacíficos, que acá no ocurría nada, que llegara el hombre blanco a destruir todas las civilizaciones. Aunque igual es cierto, sí, claramente llegaron a destruir la civilización, pero no que vivían en un estado de abundancia, No, o sea, yo pienso que donde haya personas siempre hay conflictos y peleas y luchas. Claro, siempre ha sido así. Simplemente fue lo que surgió nomás. Después comenzó el mestizaje. Bueno, también otro punto muy importante es que el mundo hispánico se dedicó a conquistar, pero a crear ciudades, crear universidades, crear conocimiento, cosa que no ocurrió con el mundo anglosajón. Cuando llegaron a Norteamérica, básicamente exterminaron a todo lo indios que podían enviar. Nunca tuvieron la distinción si eran seres humanos, pero siempre fueron inferiores. Entonces, como era gente inferior, básicamente como perros, no importaba mucho cómo se mataran o cómo se tratara. También el conquistador inglés llegó con su familia, llegó con su mujer, llegó con sus hijos. Claro, se estableció Sí, en se el caso de estableció, Norteamérica. se estableció con su familia. En cambio, el conquistador español llegó solo. Llegaron puros hombres y claramente después se unieron con la India del sector, con la realeza también de los indígenas. Y se fueron mezclando. Sí, se fueron mezclando, fue un mestizaje. No fue simplemente llegar, matar y establecerse. Ahora, la forma de evangelizar también fue bastante Claro. la cruz y la espada. Recuerdo cuando se tomó posesión de Santiago, cuando fue en el Cerro Huelén. Huelena y Santa Lucía. Sí, Cerro Santa Lucía. Subieron a punta del cerro y se leyó un edicto. Estas tierras son de rey y todos son católicos. Así, sin preguntarle a nadie, simplemente Claro. se da a entender de que con la pura palabra. Claro, es que había un problema teológico, digamos, de ese tiempo, donde la Iglesia Católica, si te bautizaba, eras salvo Claro. y eras católico, digamos. Además, con la expresión. Y también tienes que pagar tus tributos. Claro, tenías que pagar tus tributos, llegabas ahí, tú traías la cruz, pero traías la espada. Sí. Si te bautizas o te matamos y ya, pues, listo, eres sometido al rey, damos. Sí, también si un indio no se quería convertir a la religión católica, también puede ser sujeto de esclavitud, puede ser sujeto de servidumbre, de malos tratos. Claramente, lo peor de esos tiempos era ser un pagano, no creer o ser un hereje directamente, poner en duda la palabra de Dios. Claro, esa era la realidad, el contexto en el cual se daban todos estas llegadas y estos mestizajes que se dieron, que fueron Claro. grandes. También recuerdo que, bueno, cuando fue el tema de la conquista de América, hubieron sectores que cayeron muy rápidamente, como fue el imperio azteca o el imperio inca. Y otros sectores como fueron los indios amazonas o también los indios mapuches, de que tomaron siglos su conquista. Claro, es que había algunas leyendas que facilitaron mucho en el Imperio Azteca. Entonces, cuando se fue, ya no me acuerdo el nombre, pero se iba a volver por el mar. Ah, ya. Entonces, claro, cuando vuelve por el mar, entonces dijeron, es el que volvió, po. Esta gente Es barbona, blanco, blanca. barbón y todo. Entonces, ellos se entregaron y le dieron todo porque pensaron que era su Dios que estaba volviendo. Aunque igual supuestamente pusieron en duda ese cuento. Hubo mucha gente que puso en duda de que sí, supuestamente eran dioses. Claro, pero si estás dudando, no es cuando sabes que es un invasor Claro. y te entregas con todo, po. Eso fue una historia donde Cortés le contaba a los aztecas de que él tenía una enfermedad muy, muy rara, que requería de oro para curarse. Entonces le pidió mucho oro a los aztecas, se lo trajeron y él quedó como, si me traen tanto oro, de haber más, pues. De ahí fueron a buscarlo más a Tenochtitlán y comenzó toda la conquista y todo el tema. Cuando igual iban con la intención de conquistar el imperio.
Claro, esa era la idea, pero te lo vas engrupiendo así. Claro, así paso a paso. Aunque igual, claramente habría mucha más civilización, como contaba el periodo incaico. Y también había como civilizaciones entre medio, como un estado próximo a un estado superior de civilización. Como están los incas, están los mapuches, había entre medio como los dieguitas, que conocían los regadíos, conocían la alfarería, el telar y todas esas cosas. No, y conocían bastante, uno mira lo que había en algunas, las pirámides y todo eso, hay hartas cosas Claro, grandes sí. aquí mismo en Perú, digamos. Sí, pues, es que Machu Picchu. Machu Picchu tiene, o sea, uno dice esto, También ¿cómo hicieron todas esas cosas? los mayas descubrieron el cero. El cero, un descubrimiento que antes se han hecho en 12 situaciones, que han sido la India y han sido los mayas. No, uno mira Teotihuacán, por ejemplo, ahí en Ciudad de México. La y, Puerta del Sol. Claro, la del La sol, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, que están relativamente cerca, que son Claro. preciosas, con hartas cosas. Y ahí Para se- civilizaciones bien Y ahí avanzadas. sacrificaban gente. Claro, Por miles, también, po. por miles, supuestamente el mundo de Bilzipap, donde el indio era bueno, y te sacaban el corazón. Claro, es que ellos veían cómo apaciguamos tales cosas. A ver, lo matamos, le sacamos el corazón, lo ofrecemos. Entonces, No sé, y los aztecas mataban 20.000 personas por año en sacrificios, simplemente en sacrificios. Estos tenían altares de calaveras, de huesos. Entonces, ¿hasta qué punto fue tan buena la conquista? claro, cuando uno piensa en las culturas, uno piensa en México y tienes ahí esa veneración a la muerte, a los Claro, muertos. la Santa Muerte. Entonces uno encuentra ahí que esto es rarísimo. Claro, y eso Para básicamente... nosotros que lo vemos desde acá. Sí, es que cuando uno se casa con una postura, siempre va a tener como equivocaciones, siempre va a sacrificar parte de la verdad. Como los conquistadores, ya sí, los conquistadores igual fueron bárbaros, fueron gente de guerra, pero los aztecas ya eran bastante más malos con sus propios ciudadanos. La guerra florida. Claro, se empieza uno a pensar siempre. Yo creo que hay que cuestionar un poco las posturas, Sí, la claro. mía y la de los demás, Nunca o la de irse los demás y las mías. al también. extremo, es decir, que las cosas eran tal o tal cosa, eran blanco o negro. Nunca fue así al 100%. Sí, sí. Mientras, como decíamos, haya humanos, siempre hay posturas medias. Claro, Rivales. ponerse de acuerdo, luchar por los recursos. Alguien me decía recién por WhatsApp de una guagua de 6 meses por ahí, muy llevado de sus ideas. Yo le digo, pero si es humano, va a ser llevado de tus ideas. ¿Qué más se No, puede es que no quiere salirse de latina, no quiere. Claro, sí. Ya uno es chiquitito y sale así con. Sí, pues, tiene su carácter formado. Claro, el pues. temperamento, no me acuerdo cuál es la distinción. Pero uno era innato, entre comillas, y otro era que se podía aprender. Claro. El carácter. Y así con la conquista. Hay una cosa temperamental, digamos, que tú actúas en función de tus genes, todo lo que llevas adentro. Después ya se van aprendiendo comportamientos, esto sí, esto no, pero tenemos una cosa media innata. Uno lo ve como salen los partidos de fútbol, de cualquier otro deporte, digamos. Claro, la Hasta gente el más civilizado se pone. no se controla, es como una se cosa sale de. tan de guata, tan pasional. Eso es parte del ser humano. Uno se cree muy civilizado, muy racional, pero ese fue el mito que también derribó Freud. Que antes se pensaba que el ser humano era racional, separado de los animales porque podía pensar. Y Freud dijo, no, el ser humano igual tiene mucho de sentimiento, mucho de pasión, mucho de que no se puede controlar. Las pulsiones Las que te pulsiones. vienen de alguna parte. Claro. Claro, es que de pronto pienso, luego existo, como que era la frase que Claro, la Descartes. llevaba ahí. Pues. Sí. Entonces, Eso, cogito ergo sum. cogito ergo sum. Pues. Entonces uno, Descartes o Descartes, depende de quién lo pronuncie. Sí, supuestamente. Claro, el pensamiento es todo en el hombre, pero Y uno me decía ve cómo que- llegó a esa introspección. Se puso a dudar de todo. Decía, estoy viviendo, estoy pensando, estoy respirando. Y puso a dudar, ya, ¿de qué no puedo dudar? ¿De qué cosas no puedo dudar? Esto blanco ya, puede ser blanco, puede ser amarillo, según otra gente. Puede ser una mesa, puede ser un caballo, quién sabe. Pero ¿de qué no puedo dudar? De que estoy pensando. Entonces pienso, luego existo. Nadie puede negar eso. Claro, y yo creo que había algo antes del pensamiento que el sentimiento, porque nosotros somos personas de sentimientos que a veces pensamos, digamos, a veces. Supuestamente de salida. Yo miraba, ayer andaba en Concepción, en el partido de Linares con Concepción, y veíamos, incluso son partidos que de harto más baja pasión que otros. También Y a uno ve cómo se pierden las pasiones, y veíamos en la entrada, en camarines, uno lo mira con más frialdad, y esto, ¿qué se puede? O sea, son capaces
Oye, en uno que lo cortó el agua para que no se bañe, ¿no? Pero cuestión irracional. ¿No? Fue un poco partido Boca River. Recuerdo que Sí, en los claro, 90 no, pero ahí sí que son moría bravos. gente, se Sí, mataban por eso. Claro, bravo. Entonces uno dice a veces, pero ¿cómo nos salimos de madres por cuestiones tan... Igual se O sea, que entiende. me gusta la pasión, pero no tanto. Claro, pues. uno igual entiende que se puede apasionar por los deportes, por la política. Uno entiende eso, pero cuando ya te domina, Política, deportes, religiones Claro, son cosas de de que no pasiones se puede hablar. muy profundas. que eso ya es un acto de fe. Tú confías ciegamente de que eso va a ser así, como confiar ciegamente en el comunismo. Es un acto de fe, tú no requieres de pruebas, tú requieres de un acto de fe para creer en eso. O en el capitalismo también. El capitalismo, cualquier alogismo, Sí. siempre... Tú puedes ver, no sé, no sé, si en Ecuador está en colapso absoluto. Oye, tiene tremendo Está problema. en un colapso, diciendo ya fue el Fondo Monetario Internacional, fueron las políticas sociales, pero uno dice, ya, pero el sistema sí o sí va a funcionar, siempre y cuando se aplique bien. Y uno trata de torcer al ser humano para que se adapte la idea. Ahí está la idea y tú dices, ya, el ser humano encaja, no encaja, bueno, torzo al ser humano a ver si encaja. De ahí comienzan todas estas revueltas como fue con Ecuador, que son como 8 muertos ya. Sí, es complicado eso. Bueno, estamos viendo, pues, a propósito del 12 de octubre, la llegada de los españoles hace más de 500 años y los mestizajes que se conquistadores, produjeron. claramente. Y que a veces uno, independiente de la postura, que hay que cuestionarse todas las posturas finalmente, la de que todos los indios, los aborígenes, digamos, para que sea más exacto, Aborígenes. para que no nos meta el rol de color, que eran todos buenos y fantásticos. Sí, había civilización y todo, pero entre ellos también se peleaban mucho. Que los españoles fueron los fantásticos salvadores también es bastante cuestionable todo eso. Claro. Al final hay que cuestionarse todo y de ahí sale una función que somos nosotros, digamos, estamos si no somos una mezcla Claro. normalmente. Así que, bueno, esos son hechos de la historia que hay que aceptar finalmente, si no sacamos nada. Esta era la leyenda rosa y la leyenda negra. La leyenda rosa, claramente que los indígenas eran una civilización avanzada y que era conquistadora, de destruir todo. Y la negra de que, no, la rosa de los españoles y la negra de que llegaron a destruir todo. De que llegó la civilización de española, a fundar civilización, ciudades, universidades, sanidad, industria. Y de la Claro. otra que vino a destruir. Una civilización de otra forma de ver. Claro. Simplemente otra forma de ver el mundo como todas las culturas humanas. Aunque igual yo no encuentro que ciertas prácticas culturales sean igual de Valoradas. exactamente, como el sacrificio de niños que hacen los incas en el Cerro del Plomo cuando un niño vivo lo enterraban sacrificándolo al dios Inti. Sí, hay cosas que están muy fuera de lo que nosotros pensamos habitualmente. Bueno, conversando de esto con Francisco Sepúlveda, antropólogo, y estamos viendo estos mestizajes. Así que te agradezco mucho que hayas venido para conversar aquí con nosotros en este día sobre este tema. Ya, bueno.